Lo que sí es más fácil es decir que el Quindío es una tierra maravillosa a la que hay que amar, a la que hay que conservar, a la que hay que apoyar y por la que hay que seguir trabajando de día y de noche para sacar adelante. El Quindío fue capaz de conectarse a lo largo de diferentes décadas, en diferentes generaciones, gracias al trabajo articulado desde las bases sociales. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, pa. Mijo, venga a tomar café. A las 8 de la mañana de ayer, en un sencillo pero solemne acto, abrió sus puertas la Universidad del Quindío, dando por primera vez en la historia de Armenia en las labores universitarias por parte de 22 alumnos que iniciaron los cursos en la Facultad de Agrimensura y Topografía. Monseñor Jesús Ramírez Vargas, obispo de Armenia, ofreció una misa y luego el rector de la universidad, Bernardo Ramírez Granada, pronunció el discurso de apertura, iniciando así inmediatamente labores en la universidad. Por otro lado, los hijos de los pequeños caficultores, de los mayordomos, de los pequeños empresarios, no tenían acceso a educación superior. Armenia tenía 137.000 habitantes y a pesar de la riqueza del café, su población era considerada pobre e ignorante. Es así como se vio la necesidad de que por medio de la educación se pudiera superar esta problemática social. Entonces vamos a crear una universidad también para ofrecer posibilidades de desarrollo académico y sobre todo que se explotara el recurso más importante que era la tierra. Entonces de ahí que uno de los objetivos de la universidad debía ser la creación de un programa de agronomía, ¿cierto? Y de educación porque los dos se complementaban para educar a la población y a la vez crear frentes de trabajo productivo con los agrónomos. La autorización para la creación de la Universidad del Quindío le dio mucho más sentido y fuerza a la creación del departamento 6 años después. Diferentes problemáticas, como el urbanismo, el crecimiento demográfico, la revolución tecnológica, la inversión en ciencia, tienen sus puntos de encuentro y estudio en las universidades públicas, donde se empiezan a crear, digamos, unos elementos críticos a los modelos culturales, políticos, económicos y sociales. Pa, tenga más cuidado. ¿Qué le pasó? No, mi hijo, eso no es nada. Ja. Ay, qué bien, gracias. Con gusto. Gracias. ¿Y a usted qué le pasó? Ay, nada, flojo que es un rasponcito ahí en la frente nomás. Como que nada. No. Dijo, cuídese que nosotros necesitamos que usted se quede con estas tierras. Ma, quiero decirle algo. Dígame. Yo quiero ir a la universidad.
Universidad, no, mijo. Nosotros necesitamos que usted se quede aquí ayudándonos. La situación está muy difícil y no va a cambiar. Sinónimo del Quindío, esperanza que hoy felizmente se ha tornado en retórica realidad, no solo para sus pobladores, sino para toda la nación. El señor presidente de la República, doctor Guillermo León Valencia, sancionaba la ley por la cual... ¿Cómo así, Fernando? Explíqueme eso. Pues que vamos a tener muchos beneficios y seguramente va a haber más control, mijo. La intención de segregarnos del departamento de Caldas venía de muchos años atrás, especialmente por cuenta de los comités de cafeteros municipales que se veían constreñidos y limitados por lo que hacía el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Fueron diferentes fuerzas, no solamente fueron los políticos, como lo he dicho, Ancísar López, o Silvio Ceballos, o Rodrigo Gómez, o Humberto Cuartas, sino que hubo detrás un grupo muy grande que trabajó fuertemente y que ayudó mucho en la revolución. Las mujeres fueron trascendentales en ese trabajo. Desde la ciudad de Bogotá hubo trabajo de abogados como Horacio Gómez Aristizábal y como el grupo de procreación del departamento del Quindío desde Bogotá, que no tenían que ver con nada en lo político, pero que, digamos, tuvieron una fortaleza, un trabajo, una magnitud grande en esa revolución para la creación del departamento del Quindío. En ese entonces existía desde los años 50 la emisora HJCK, El Mundo Cultural en Bogotá, y que fue muy importante y que vale la pena recordar cómo se fue acabando esa emisora cultural, porque hubo una mujer que ocupó un lugar preponderante, Gloria Valencia de Castaño. Esa señora, la primera dama de la televisión colombiana, fue la presidenta del comité femenino que impulsaba la creación del departamento del Quindío en un programa que se emitía por la HJCK que se llamaba El Quindío. Ella ayudó y colaboró como figura pública importante de la época de los medios de comunicación en esa gesta del Quindío y por eso se nombró en esa presidenta de esa comisión. Estuvo aquí en la Sociedad de Mejoras Públicas hablando de la importancia del departamento del Quindío con estos protagonistas que participaban de ese programa en la radio todos los domingos por la noche. Uno de esos líderes era precisamente Horacio Gómez Aristizábal, quien era por aquellas calendas un estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Don Luis, ya están listos todos los bultos. Este año la tierrita se dio bastante. ¿Y usted a dónde va a mandar eso? Justamente estábamos hablando con el comité. Eso lo van a mandar para el exterior. ¿Y eso sí se vende por allá? Claro, doña María. Eso está muy cotizado por allá. Todos los días piden lotes más grandes. Ay, mijo, ¿y usted cómo va a mandar eso? ¿Por barco o cómo? Chima, eso baja por el puerto de Buenaventura. Eso la federación ya organizó todo. Pero, don Luis, hay que marcar todos los costales, para que sepan que es de esta finca. Vea pues, en mis tiempos solo bastaba con que el grano fuera bueno. Ahora hay que ponerle nombre y apellido. Mi amor. Venga que le tengo que mostrar algo. Sofía, ¿y esto qué significa? Para que sepa que va a ser papá. ¿Es en serio? ¿Esto que me está diciendo es en serio? Pues
Segura no estoy. Pero mi mamá y mi abuela siempre hacían esa prueba y nunca les falló. Hay un momento muy importante que es principios de los 70, cuando vienen las heladas del Brasil. Eso va a crear lo que se llamó la bonanza cafetera, que se han repetido, pero nunca tan profundamente como la de los años 70, cuando el precio del café se desbordó. Una bonanza cafetera que empezó a finales de 1976 y terminó casi en el 79, con precios exorbitantes del café. Las grandes fortunas del Quindío no se hicieron en el desarrollo de la colonización, ni se hicieron en la creación del departamento del Quindío. Las grandes fortunas del departamento se hicieron en la gran bonanza cafetera que duró casi 3 años. Y esa bonanza cafetera hizo que la gente tuviera dinero a borbollones. Esa es la época en que traen más cosas, es la época en que la ciudad se transforma estructuralmente y se transforma patrimonialmente, en el sentido de que caen casi todas las casas antiguas de bareque que habían en el pueblo y se construyen nuevas casas y nuevos edificios, y la gente empieza a hacer unos desarrollos de carácter de infraestructura, de vivienda, de comercios, de instituciones, etc. Se anclan aquí una gran cantidad de instituciones en busca del dinero de la bonanza cafetera. Hijo, ¿qué pasa? Que lo veo como aburrido. Mija, es que el precio del café está por el piso. Yo siento que esto me quedó grande. Precisamente por eso es que tenemos que buscar nuevos rumbos. Usted mismo lo está diciendo. El precio del café está por el suelo, tenemos deudas, los niños necesitan otro espacio, el mundo está cambiando. Yo sé, Sofía, yo sé, pero usted no entiende. Yo sé hacer solamente esto. Yo no fui a la universidad. Yo no sé hacer nada. Ay, mijo, usted siempre ha sabido trabajar. Algo vamos a encontrar. Además, yo también puedo trabajar. Es cierto. Es cierto. Aquí no queda nada más que hacer. Vamos el cafecito. El gran hito de los años 80 es la crisis cafetera. Resulta que en el año, y sobre todo al final de los años 80, al finalizar los años 80, el 1 de julio de 1989, se rompe el Pacto Mundial de Cuotas de Café. Y el rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas de Café trae una consecuencia tenaz, que es el mercado libre, la mundialización de la economía. Es decir, se cae la cortina de hierro, se termina todo el tema del mito del comunismo y de la Guerra Fría en el mundo.
Y al terminarse eso y al caer el precio internacional del café que venía sosteniéndose con el Pacto Mundial de Cuotas entre 1,20, 1,30, 1,50, nunca bajaba de ahí la libra de café en el mercado de los Estados Unidos, cuando se cae y cae a precios de 50, 45 centavos de dólar, pues se derrumba todo un castillo enorme de naipes que se había formado con la bonanza cafetera. Entonces los gringos se van a dar cuenta de que ya no hay necesidad de mantener ese apoyo a los campesinos latinoamericanos y eliminan el pacto cafetero, ¿cierto? Y en ese momento, sobre todo este departamento, porque Risaralda actuó un tanto distinto y Caldas defendiendo la producción cafetera, aquí inmediatamente de ser ese mar verde que se veía cuando uno llegaba en avión, empezaron a aparecer grandes manchas de pasto, ¿cierto? Plátano, yuca, etcétera, porque la economía cafetera se fue a pique. Es el departamento que más sufrió ese descenso. Al derrumbarse eso, una población, una ciudad, un departamento que vivía de más o menos unas 65.000 hectáreas sembradas en café, empieza a derrumbarse, a caerse a hoy, que solamente tiene 15.000 hectáreas. El café lo inundó todo y llenó todo el espacio social, económico y político de la ciudad y del departamento. Tanto así que uno podría decir que el Quindío era café y solo café, como ningún otro departamento en Colombia. Entonces, todo el desarrollo social que hubo por la irrigación de riquezas que producía el café, todo ese desarrollo social se vino al piso, se derrumbó. Llegó una enorme crisis que dejó a la gente en una situación dramática, porque una finca de café de 10 cuadras podía ocupar permanentemente 8, 9, 10 trabajadores. Y en épocas de cosecha podía ocupar 50, 60 trabajadores. Esas fincas se convirtieron en fincas de pastos de ganadería que son administradas por una sola persona durante todo el año. Ay, hijo, ya no se preocupe. Eso lo vamos a superar. Mija, es que yo siento que estoy fracasando. Prométame que esto no lo vas a ver nuestros hijos. Ay, no, mijo, usted necesita ir a descansar. No, mija, ¿cómo se le ocurre? Hay que trabajar. No, tranquilo que yo me ocupo. Usted ya ha hecho mucho por esta familia. Ya, mijo, vaya.
Es decir, el terremoto de 1999 rompe de alguna manera la estabilidad de la ciudad y del departamento. El momento más duro, más cruel, más doloroso para mí fue llegar a las 3:30 de la mañana del martes, luego de ese lunes del terremoto, al Coliseo de la Universidad del Quindío y encontrarme con una alfombra de muertos. No había un sitio, un milímetro donde colocar otra persona. Era todo un tendido, el Coliseo de la Universidad del Quindío, de muertos, hombres, mujeres, niños, niñas. Y ahí fue donde descubrimos cómo venía galopando la crisis que nos dejó la caída de los precios internacionales del café, porque empezaron a salir por todas partes gente y gente y gente pobre a construir cambuches en todas partes que creíamos que eran propietarios, y cuando menos pensamos, cuando se hicieron los censos, nos dimos cuenta que esas gentes que estaban en todos los cambuches no eran propietarios de vivienda, sino que eran arrendatarios. Y lo que nos ocupa en ese momento es cómo, ojo, no volvemos, porque ¿cuándo volverá a temblar? ¿Cuándo volverá a caer el terremoto? Hay expectativa. Y nos mueve la supervivencia. ¿Cómo nos hacemos a los recursos para la comida, para dormir, para el agua y demás cosas? O sea, en ese momento es supervivencia. Toda esa emocionalidad la pudimos entregar por una causa que era ayudarnos unos a otros en una tragedia sin precedentes en esta zona del país y que nos dolía mucho porque nos afectaba a todos. No hay un solo quindiano que no haya perdido un ser querido, un amigo, un colega, un cercano, un vecino durante esa tragedia en el terremoto de 1999. Creo que así la asumimos con respeto, con responsabilidad, con amor propio, con amor por la profesión y con mucho amor por el departamento del Quindío. De manera pues que el terremoto dejó la ciudad caída. Es como empezar, como nacer, ¿cierto? Como levantarse nuevamente. Y ahí hay un hito no solamente para Armenia, sino para el departamento del Quindío, y estoy completamente seguro que ese es un corte muy importante en la historia social, económica y política de la región. Lo que hicimos bien como periodistas en el Quindío, no Rubiela Tapaz, no los periodistas de Caracol Radio, que fuimos los ganadores del premio Simón Bolívar de periodismo ese año. Lo que hicimos bien todos los periodistas del Quindío fue entregarnos a la gente, entregarnos al servicio, porque finalmente el periodismo es una actividad de servicio a los otros, de servicio a la comunidad. En Armenia quedaron 30.000 familias sin techo, sin alimentación, sin vestido, muchos sin familiares y hay 250.000 personas aterrorizadas. En este momento, lo más importante... ¿Aló? Hola, ma. Casi que no. ¿Cómo está? Hola, mijo. Ay, qué alegría escucharlo. Nosotros estamos bien. Llevamos días insistiendo en comunicarnos. Estamos desesperados y los tiquetes están muy caros. Han sido días muy difíciles, mijo. Su papá está en la Brasilia ayudando. Por allá todo se cayó. Mamá, ¿será que intentamos irnos para allá? No, ni se les ocurra. Incluso su papá está pensando en seguirles la corriente para que ustedes se queden por allá. Aló, mijo. Y vieron qué vamos a hacer, qué podemos hacer ante semejante desastre. Y es cuando aparece el turismo. Y empezamos a sentarnos a revisar cada municipio y lo analizamos. Miramos que Finlandia era muy fuerte en la cestería, entonces que allá había unos artesanos muy valiosos que tenían un talento maravilloso, pero que no estaba muy explotado, no los valorábamos pues las demás personas, y vimos que Finlandia podía ser el municipio de la cestería.
Fuimos y les mostramos las oportunidades de negocio, aquí podemos hacer la casa del artesano, aquí podemos hacer esto, y empezamos a generarles a ellos como ese cambio de mentalidad, a subir como ese estatus de ellos, a valorarlos más, y así con cada uno de los municipios. Cuando fuimos a Salento, lo que le mencionaba, Salento eran las calles solas, solo había un señor con un bultico acá y nada más, y había una panadería en la esquina donde venían unos buñuelos de maíz deliciosos. Pero ellos no habían analizado que ya estaban en el radar llegando algunos mochileros. Y los mochileros venían porque eran aventureros y ellos querían venir a mirar, buscando a nivel mundial. La gente busca y encontró un valle de cocora hermosísimo y una palma de cera que decía la más alta del mundo, y a ellos, para ellos sí fue muy importante venir a explorar. Y ellos fueron los primeros que llegaron al Valle de Cocora a reconocer ese potencial que había, y por ellos fue que empezó el turismo en Salento. 4 de la tarde, 1 minuto. El Gobierno Nacional celebra, y no es para menos, la decisión de la UNESCO que declaró el paisaje cafetero como Patrimonio de la Humanidad. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, señaló que es muy grato para el país que el paisaje del eje cafetero haya sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Usted cree que eso sea bueno? Señaló que sin duda este reconocimiento traerá enormes beneficios para esta zona del país. Con el tiempo, ¿no? Hay que desconfiar de todo. Pues sabe, mija, que mejor. Viene más gente, más trabajadores. Yo estoy cansado. Yo siento que que es un lugar tan bello y que es un cruce de caminos, es muy difícil que se tengan elementos identitarios así muy fuertes, porque esto permanentemente es un territorio que se conforma con población que viene de todas partes. En esa característica podemos decir que el Quindío, que viene con una espacialidad dada por el estado del Cauca, nunca perteneció a Antioquia, con una población mayoritariamente antioqueña, más no exclusiva, porque acá también hubo cundiboyacenses, tolimenses, caucanos, entre otros, dio la oportunidad, y como un paso obligatorio de carácter nacional, como lo fue el paso de la línea en el punto más bajo de la cordillera central para conectar el centro con el suroccidente del país, dio la oportunidad de empezar a mezclar gastronomía, artes, saberes, oficios, que desde luego fueron, con el pasar de las décadas, creando una territorialidad propia. Por esa razón, entonces, tenemos una autoestima colectiva, ¿sí? Nos reconocemos como parte de un grupo con unos hechos, con unas situaciones que han sido importantes para cada uno de nosotros y para el conjunto. Hemos ido construyendo una memoria, ¿sí? Además, ese tipo de elementos de alguna manera enriquecen la autoestima colectiva y nos impulsan, sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes de ello, hacia desarrollar lo que podemos considerar un destino común. En esa vida rural, las prácticas de cultivo, la alimentación, todos los elementos que utilizábamos y que en general eran artesanales, ¿sí? Todos ellos formaban parte de la vida cotidiana y nosotros no teníamos el sentido de que eran patrimonio, ¿sí? Eran sencillamente los elementos que nosotros utilizábamos, que la familia necesitaba, que le permitía sobrevivir, estaba muy bien. El paisaje cultural cafetero es, digamos, uno de los hitos también que tenemos en los temas culturales,
porque en el momento de que se inscribe este paisaje en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y que también se expiden leyes nacionales que reconocen el paisaje cultural cafetero, digamos, en ese momento se hace precisamente para proteger ciertos atributos que se documentan para este paisaje, pero que están en riesgo. De allí, hacer memoria de asuntos tan importantes como lo es el juego de esgrima con penilla, o mejor conocido como la danza del machete, a elementos que hoy están por desarrollarse como patrimonio, pero que tienen todas las características como el barranquismo, creado por el maestro Efrén, o incluso otras visiones como lo fue la tapia pisada, el bareque, toda esa caficultura que nos llevó a ser denominados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO conforme al paisaje cultural cafetero, así como el Yipao, así como el Festival de Velas y Faroles e incluso el mismo Tesoro o también Colección Quimbaya. Creo que nos hemos consolidado como una comunidad, ¿sí? Creo que nos entendemos ahora como más quindianos y me parece menos hijos de Antioquia, y creo que también hemos acogido de manera incluyente a las personas que en otras colonizaciones llegaron al territorio y le están aportando permanentemente, ¿sí? Ya no somos solamente un bastión paisa, sino que somos un colectivo que va teniendo su propia personalidad. El turismo es nuestra actividad económica más importante en este momento, porque detrás del turismo vienen muchas cosas, es transversal a muchas actividades y se han generado muchísimas actividades. De hecho, en este momento nunca nadie se imaginó que íbamos a ser número 1 en parques temáticos. El turismo ha tratado de reemplazar lo que significó el café, pero no lo ha logrado todavía. Está tratando de suplir esa riqueza que dejó el café. Hay un caso que está empezando y es el de Pijao, Ciudad sin Prisa. Creo que allí hay unas claves importantes. Esta es una estrategia internacional, esa ciudad que le apuesta a la conservación de las tradiciones, a la conservación de lo que es la arquitectura, las recetas tradicionales y sobre todo esa relación que no podemos perder de los habitantes y de una comunidad. Además tenemos algo muy importante que tiene el Quindío, es que es una oferta cultural, es una variedad de verdes que no se encuentran en ninguna parte del país. Los campesinos tradicionalmente han sido solidarios, comparten. Y yo pienso que lo que vivimos nosotros en el COVID representó esa solidaridad que viene culturalmente inmersa en los quindianos. El Ministerio, desde el principio de la epidemia, ha adelantado los protocolos respectivos de prevención, los cuales se han venido ajustando en la medida en que crece el riesgo. Recordemos que desde el lunes pasado estamos en situación de emergencia sanitaria, por eso lo mejor es permanecer en casa y evitar aglomeraciones que puedan aumentar los contagios. Se recomienda el uso de tapabocas, gel antibacterial y mantener una distancia no puede ser. social. Como así entonces nos van a encerrar y no podemos salir a ningún lado. ¿Ah? Bendito. Llamemos a los muchachos. No, claro, creo que esté pasando eso. No solamente acá. Lo más parecido fue el terremoto, ¿no?, de Armenia. Pero esto no se parecía a nada. O sea, un momento donde todo el mundo va a la casa, donde hay un confinamiento total, pero previo al confinamiento yo lo describía como que estábamos viendo a través de una ventana lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Cuando el primer caso en la provincia de Wuhan, y luego empieza Europa, por allá en Italia, España, Francia, a registrar casos y eso muy rápidamente se multiplica y no llegaba acá. Hasta que nos llegó el primer caso a Colombia, que llegó creo que por Cartagena, una paciente que procede de España y fue el primer caso importado y a partir de ahí se vino una avalancha total. En Colombia se decreta el día 20 de marzo, si no estoy mal. Van pasando el tiempo y se nos va olvidando, pero el comportamiento fue ejemplar, como tenía que ser. O sea, aquí nos toca
resguardarnos, evitar la avalancha de personas que se infectan, y así ocurrió. Acuérdense que el Quindío fue muy progresivo, difícilmente hubo colapso, fue muy poquito los momentos de colapso. Lo que le ocurrió a Italia no nos ocurrió a nosotros, ni a España, ni a Francia. Nos ocurrió acá, ni siquiera lo que ocurrió en Bogotá o en Medellín. Bueno, Medellín fue ejemplo en el principio, después se vino una avalancha y hubo colapso. Nosotros creo que nunca entramos en colapso. Yo creo que lo hicimos bien, lo hicimos muy bien. Yo, mijita. Hola, mija. ¿Cómo va todo por allá, mamita? Afortunadamente, aquí en Italia estamos todos bien. Ya estamos en cuarentena. Los que se deben cuidar son ustedes dos. Ve, ¿y los niños cómo están? Estar en clase virtual. Tenemos muchas ganas de volver a Colombia. Ay, mija, yo creo que eso es lo mejor es que queden por allá. Usted sabe cómo es acá. Un despelote. Mija, si está usando límpido, tienen que limpiar todo bien. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, mijo? No, yo no veo pues aquí como limpio todo. Lo que no tiene es que salir mucho. No salgan mucho, hagan el favor. No salgan. No salgan. ¿Usted se acuerda de esta foto? Esa solidaridad nuestra tiene que ver culturalmente y geográficamente por el contexto, comillas, campesino, ¿sí? De una tradición campesina nuestra. O sea, es que Armenia se creció hace apenas unos años, unas décadas, pero nosotros veníamos de ser un pueblo con una injerencia campesina muy fuerte.
Entonces la identidad tiene, digamos, como eso de que no es, tampoco identidades pueden cambiar en el tiempo, y la identidad del quindiano de pronto se va a ir mutando hacia otras cosas. No sabemos si el café siga siendo esa identidad, ¿cierto? Si el paisaje nos consolide como territorio. Ese trabajo de cohesión nos sacó adelante lo que hoy es la 8ª Brigada, Universidad del Quindío, incluso el mismo Deportes Quindío, que existió antes del departamento y lleva la bandera de Armenia porque en ese momento no existía la bandera del Quindío. Todos esos elementos constitutivos nos demuestran que hay una gran capacidad de cohesión, que hoy se ha venido perdiendo, parte hoy, desde luego, por la falta de confianza en las instituciones públicas, pero que hay que recuperarlo, porque gran parte de la infraestructura que hemos logrado conseguir, escuelas, acueductos, alcantarillados, lo hicimos a punta de trabajo social, las iglesias a punta de trabajo social, y desde ahí ese vendría siendo nuestro mejor legado. A los quindianos, con todo amor, les digo que con todo el amor que les tengo, porque yo amo el Quindío, amo a todos mis empresarios y a toda la comunidad, es que nos creamos el cuento de que el Quindío es hermoso, que tenemos un departamento supremamente rico y valioso, en paisaje, en todo, que sigamos trabajando cada uno y generando y poniendo su granito de arena para mejorar y también para salir adelante con todo lo que se requiere, porque no solamente la gobernanza ni las instituciones son las que tienen siempre que liderar todo, sino que yo como persona puedo también poner el granito de arena, no tirar la basura, hacer todo el tema de reciclaje, llevar los residuos a su buen manejo. Eso es una manera de aportarle también para que sea un departamento con mejores expectativas para otros proyectos y para seguir adelante con turismo, porque el Quindío es un destino de experiencias. Este año, de los 60 años de la creación del departamento del Quindío, es un año para repensar la región, para repensar el departamento y para repensarlo en la planeación. Es decir, tenemos que empezar a pensar un departamento para los años 50. Ese es uno de los grandes retos. Y que en esa proyección del departamento del Quindío para los años 50 se incluya básicamente un tema de carácter ambiental. Es decir, si nosotros no frenamos lo que está pasando ahora, con la destrucción de nuestro entorno por el desarrollo urbanístico que tenemos en Armenia, ya en Circasia, en Calarcá, en La Tebaida, en Montenegro, en Quimbaya, por ejemplo, si nosotros no frenamos ese desarrollo urbanístico y sobre todo la urbanización del campo. Es que mire, hace poco conversaba con la directora de la Oficina de Instrumentos Públicos, una señora que vino del departamento de Santander, y ella se mostraba absolutamente sorprendida cómo hay una división enorme de las fincas en todo el departamento del Quindío, en un proceso de urbanización del campo. Eso hay que frenarlo. Si no lo frenamos, el campo se va a acabar, el campo se va a terminar. Pero además se van a terminar los pulmones que tienen las ciudades a partir de los bosques, no solamente urbanos, sino de los bosques en el campo, en los bosques en los sectores rurales. Y el agua. Armenia es una ciudad, por ejemplo, hoy que tiene cerca de 360, 370 mil habitantes. Y uno va a algunos sectores de la ciudad, como el sur, y el desarrollo es enorme. Y uno dice, mirando el río Quindío, ¿y hasta cuándo vamos a tener agua? Por eso hay que proyectar la ciudad hacia el año 50 y hay que proyectar la ciudad hacia el año 2100. Yo creo que esa es la cosa más importante, el reto más importante que tenemos los armenios. Ay María, esto sí es mucha sorpresa. Ayer precisamente me estaba acordando cuando ustedes estaban así de chiquitico, de unas fotos que estaba viendo. Papá. Princesa, ¿cómo está de bonita? Fueron en un buen momento, porque está haciendo buen clima. La semana pasada y antes llovió todos los días. Hace 60 años yo quería
quería, no estaba entusiasmado. Pensé que la vida iba a coger otro rumbo. ¿Cómo hace otro rumbo, abuelo? Yo quería estudiar. Pero bueno, no se pudo. La vida me dio cosas muy bonitas de todas maneras, estoy muy agradecido. Yo sí sé qué voy a hacer. Yo voy a trabajar en la finca. ¿De verdad? Ay, qué bien. Abuelo, ¿y usted qué quería estudiar? Pues en esa época no eran tantas carreras. Había una muy bonita topografía. Yo soy bueno con los números. ¿De verdad? Sí. Hay que aprovechar todas las oportunidades, hay que estudiar. Todas hay que aprovecharlas. La autoestima colectiva es la condición que nos lleva a sentirnos orgullosos de nuestro origen, de nuestras realizaciones, de la historia que nos antecede, de la manera como hemos resuelto todas nuestras dificultades, todas nuestras complejidades y que nos permite de alguna manera proyectarnos hacia el mundo como una gente que sabe dónde está parada y qué quiere. Yo creo que la esencia cultural del Quindío es paisaje amable. Creo yo, bueno, café. El café forma parte de lo que nosotros somos. El café lo hemos tenido durante generaciones, hoy todavía. Esa es una de las cosas que yo creo que sí las nuevas generaciones están tomando con mayor seriedad, pero porque ya pueden ir y disfrutar un buen café, porque tenemos cafés por todas partes y saben que somos de tierra cafetera. Creo que somos paisaje, amabilidad y café. Pues aquí predomina el mito antioqueño, de que esto es Antioquia, pero eso no corresponde a la realidad. Es decir, hay corrientes migratorias muy importantes de los Santanderes, de Boyacá, de Cundinamarca, Tolima y del suroccidente, sobre todo de Nariño, que son los que van a colonizar el norte del departamento, y por eso ciertas tradiciones productivas en Salento como la papa, etcétera, porque venían estas corrientes de Nariño. Aunque esto es muy poco reconocido, incluso alguna vez en Finlandia expresé esta idea, casi se mueren del dolor unos señores, porque cómo así que aquí no es paisa esto. Pues, pero esos son mitos, ¿cierto? Y como dice el profesor Jaime Jaramillo Uribe, el único problema en Colombia es que el único mito existente verdadero es el de Antioquia. Y por eso donde quiera que usted va, hasta en el Amazonas, restaurante paisa. Usted ve por todas partes el restaurante paisa. Pero es más un mito que toda su influencia que le pintan. Creo que es muy importante, siempre hay una dicotomía entre tener conciencia histórica y conciencia política. Siempre hay que preguntarse qué es más importante, tener conciencia histórica o tener cultura política. Son dos elementos fundamentales por aquello que se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero sí hay que rescatar la historia para poder construir una memoria completa y exacta de lo que ha sido esta región, de quienes le han aportado, de cuáles han sido esos aportes y por qué somos lo que somos. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la globalización nos ha estandarizado a todos. Lo que ha hecho la globalización económica es estandarizarnos en las modas y por eso hoy hay prácticamente una rebelión contra esa globalización que nos ha hecho que nos preguntemos cada vez más quiénes somos, de dónde venimos y quiénes nos han antecedido. Yo creo que la universidad que tenemos hoy obedece a esta trayectoria ya de 65 años, donde cada uno de los rectores con sus equipos administrativos, docentes y estudiantes han contribuido, han sembrado su granito de arena, y hoy nosotros lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo y alimentando esa semilla para que la universidad llegue mucho más lejos. Resumir en una frase el Quindío después de todo lo vivido, yo creo que no es muy fácil. Lo que sí es más fácil es decir que el Quindío es una tierra maravillosa
a la que hay que amar, a la que hay que conservar, a la que hay que apoyar y por la que hay que seguir trabajando de día y de noche para sacar adelante. Santificado sea tu nombre, con nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donde cada día perdona sus ofensas. También a otras personas que nos ofenden. Nuestra tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Ministerio TIC,